¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, Otro Punto de Vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Gracias también a aquellos que se han ido sumando en estos días o en estas semanas o meses, porque pues creo que ya tiene rato que no he estado subiendo videos seguidos y casi no lo hago tampoco, pero por lo menos hay semanas que trato de hacerlos seguidos. En estas últimas semanas pues no lo he hecho, pero aún así se han estado sumando algunas personas, algunos amigos, así es que pues gracias. Y en esta ocasión quiero platicarles algo que me pasó. Esto es más como una story time, como dicen que aquí en redes, aquí en YouTube. Algo que me pasó, y hace tiempo estaba queriendo hacer este video, contarles más que nada esta experiencia, porque hace más de un año que yo empecé a ayudarle a un amigo a grabar en eventos de bodas, de 15 años, en ese tipo de actividades, hacer videos y fotografías. Un amigo me hizo el favor más que nada me hizo el favor de darme esa oportunidad de ayudarle en estas actividades, en estos eventos, y pues que a mí me ha servido tanto como experiencia, como aprendizaje en general. En mucho me ha ayudado, y a lo mejor haga un video. Bueno, de hecho ya tengo un video en este mismo canal, creo, con Robert Magic Music. Él trabaja en eso, haciendo videos, fotos, como DJ también. Y es una de las personas, creo que más conocidas en ese área, en ese ambiente, aquí en el Valle. Ha ido creo que a California, a Washington, a diferentes lugares, pues trabajando en eso, haciendo ese tipo de cubriendo más que nada ese tipo de actividades. Y él hace más de un año que me dio la oportunidad de ayudarle. ¿Y qué tiene que ver eso con el canal? Bueno, el canal se llama Otro Punto de Vista porque la idea original era hablar sobre eso, hablar sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa, pero con el punto de vista bíblico, o según las enseñanzas de la Biblia, o desde mi perspectiva como cristiano. Y esa era la idea y es la idea de este canal. Pero debido al tiempo, pues para hacer videos y hacer contenidos, y se lleva mucho tiempo para hacerlo, entonces por esa razón tampoco no hago mucho. Pero en esta ocasión quiero tratar sobre este tema, y aclarando también que lo que voy a decir no es una crítica al catolicismo, porque tiene que ver con esto. No es una crítica al catolicismo, al católico. Tampoco creo que es una razón para que alguien se haga católico, porque algunos, en mi cuenta de Facebook he estado subiendo también muchos videos o reels, fotos de en las actividades a las que voy, a las que me llevan o me invitan, y es pues más que nada eventos seculares. Entonces no es una crítica al catolicismo. No voy a hablar de doctrinas, no voy a hablar de contradicciones o enseñanzas, nada de eso. Simplemente voy a contar una experiencia. Yo crecí o nací, más que nada nací en el catolicismo, dentro de un hogar católico. Yo nací, mis padres eran católicos. Creo que, no sé si en algún video a lo mejor he contado algo, pero yo nací en un hogar católico. Yo empecé a ir a la iglesia evangélica, o mis padres se convirtieron al evangelio, si no estoy mal, cuando yo tenía 10, 12 años. Yo
yo recuerdo que estaba en la primaria, de hecho creo que iba ya en sexto de primaria, cuando mis padres se convierten al evangelio, al protestantismo. Y recuerdo que, y me acuerdo más que nada de el año de la primaria, porque en mi pueblo, al menos en mi pueblo, o al menos a mí también, pues me hacían mucha burla en la escuela. Mis amigos se burlaban de mí, como dicen en estos días, me hacían bullying por ser evangélico, por ser protestante, por ser aleluya y todo ese tipo de cosas. Entonces por eso creo que tengo buen recuerdo de ese tiempo. Y desde ese entonces yo pues dejé de ir a la iglesia católica. Obviamente cuando mis padres se convierten, pues ellos me llevan con él a la iglesia y empiezo a ir a la iglesia casi desde niño. Y ahí sí ya fui criándome, o por lo menos fui creciendo en ese ambiente evangélico. Obviamente desde ese entonces dejé de ir a la iglesia católica. Y pasaron muchos años, hoy estamos en el 2025. Eso, ya no recuerdo ni en qué año es, pero fue antes de los 2000. No sé si sería en el 96, 95, en los 90s, a principios a lo mejor de los 90s. Entonces desde esos años mis padres dejaron de ir a la iglesia católica y obviamente pues yo también. Y no tengo mucho recuerdo tampoco de la iglesia católica, lo que se hacía ahí. Creo que solamente lo que recuerdo son las posadas que se hacían, las posadas por las piñatas, las galletas, los regalos que a veces daban ahí en las posadas, en las casas donde llevaban a los santos. Recuerdo, creo que también recuerdo que hice mi primera comunión. Y también me recuerdo de eso, porque si no estoy mal, mis padrinos de primera comunión, si no estoy mal, si no me falla la memoria, son eran unas personas de un pueblo cercano a donde yo soy. Entonces mis padrinos de primera comunión no eran del pueblo donde yo soy. Y también me recuerdo de eso, porque cuando terminé la primaria, entré a la secundaria. Y en la secundaria, como la secundaria estaba en el pueblo donde eran mis padrinos, pues uno de los hijos de ellos iba también entró a la secundaria, y ellos a veces me mandaban comida y me invitaba o me llevaba algo de comer también. Por eso también creo que recuerdo algo. En fin, después de todo eso, el tiempo fue pasando y me vine aquí a los Estados Unidos. La primera vez que me vine fue en el 96, si no estoy mal, 96, 97, 98 por ahí. Y pues aquí ya, como mencionaba, desde niño empecé a ir a la iglesia católica. Dejé de ir a la iglesia católica, mis padres me empezaron a llevar a la iglesia evangélica. Y finales de los 90s llegué acá a Estados Unidos, la primera vez que me vine con mi papá. Y pues obviamente aquí también ya estando acá, empezamos a buscar una iglesia evangélica, una iglesia donde congregarnos. En ese tiempo, de hecho en ese tiempo aquí en Medford, en el valle aquí de Medford, no había muchas iglesias evangélicas. Ahorita ya por donde quiera hay, casi en cada esquina hay una iglesia evangélica, pero en ese tiempo no había muchas iglesias. Y la iglesia donde yo a veces iba, aún todavía sigue abierta, todavía está la iglesia. La otra iglesia donde después me congregué también, porque en ese tiempo también yo me movía mucho por el trabajo. A veces me la pasaba la mayor parte del tiempo aquí en Oregon, pero después me iba para California. Y a veces me movía también de iglesia, dependiendo. Fue pasando el tiempo y
seguí asistiendo a la iglesia evangélica. Después hice todo, acepté, me bauticé, y ya empecé a involucrarme un poco más en la iglesia evangélica. Desde ese entonces, les decía de que a finales de los 90 que yo llego acá, dejé de ir a la iglesia católica, pero hace el año pasado les decía de que este amigo me invitó a ayudarle, a que le ayudara con los eventos. Y todo ese tiempo yo me involucré y crecí, y todo lo que hacía era dentro de la iglesia evangélica, y aún como estaba muy metido, bueno, poco a poco me voy involucrando más, y pues tampoco no salía tampoco ni siquiera pues a visitar a lugares, a conocer lugares. Como que me encerré mucho, solamente ya sea dentro de la iglesia evangélica o en mi casa, por así decirlo, porque no salía, o aquí tampoco. A lo mejor iba al parque, o a lo mejor iba a cualquier otro lugar, pero solamente aquí en el valle. No salía a otros lugares, no salía a conocer, a visitar, ni a mis familiares, primos, tíos, ni siquiera ellos los visitaba. Entonces como que a lo mejor tiene que ver con parte de mi personalidad, pero como que me encerré mucho. Y dentro de ese contexto crecí. Y hace el año pasado fue que, como les digo, este amigo me invitó, luego les vuelvo a repetir, y empecé ya a salir. Bueno, lógicamente al hacer eventos, eso me obliga a salir, a conocer, a tratar de hablar más con las personas, porque en los eventos pues uno trata de interactuar con las personas para las fotos, para los videos. Entonces poco a poco eso me ha ido ayudando también, o me ha ido forzando más que nada a interactuar con las personas, porque digo, eso es parte de mi personalidad también, de que no convivo mucho con las personas. Pero entonces eso me fue ayudando también, y me fue obligando, me fue forzando a convivir o a platicar, o a interactuar por lo menos más con las personas. Entonces creo que eso también me ha ayudado, la invitación que me hizo este amigo. Y empezamos, lógicamente, lo que él hace, los eventos que él tiene, creo que es más con personas que son católicas. Creo que son más los eventos que él tiene. Y en esos eventos, como les digo también, les repito de que pues están las bodas, o al menos a los que yo he ido están las bodas o los 15 años, que son muy celebrados aquí en el valle. Y dentro de las actividades de los 15 años, digo, yo no conozco, nunca conocí, de hecho, el catolicismo como tal, el cual hace sus enseñanzas, aunque hice mi primera comunión, pero pues nunca me involucré en el catolicismo, nunca conocí los dogmas y todo lo que uno tiene que conocer, o por lo menos lo básico que uno debería de conocer en la religión o en la doctrina, la fe que uno profese. Entonces yo nunca conocí. Y además también por la edad en la que tenía también. Entonces, bueno, ahora creo que se va a hacer muy largo este video. Entonces, no tenía mucha idea, no conocía, en estos días ya conozco un poco, no digo que sé, pero por lo menos he escuchado algunos de los dogmas porque estoy escuchando debates y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ese medio es que yo conozco, o por lo menos he escuchado algo de las enseñanzas, de las doctrinas del catolicismo. Y entonces, el año pasado, si no estoy mal, fue el año pasado que fue la primera vez, digamos, que yo piso una iglesia católica después de tantos años. Y les repito, esta no hay una, a lo mejor hay cosas que se pueden criticar, y a lo mejor lo haga en otro video, pero hace un año que yo empecé a ir a estos eventos,
Y dentro de estos eventos, por ejemplo las quinceañeras o las bodas, pues hay un tiempo que he mirado también que no todos lo hacen. Al menos me ha tocado algunas quinceañeras y esas son experiencias que a lo mejor lo cuente en otros videos, pero hay algunas quinceañeras que no sé si no los hacen o no nos toca o no nos llevan o no nos invitan para grabar o tomar fotos en la misa en la iglesia católica. Pero la mayoría, lo primero que hacen en una quinceañera pues es ir a la iglesia para recibir la bendición del Padre, supongo, recibir una palabra de exhortación o lo que sea. Pero es lo primero que hacen. Ya después están todas las actividades fuera de la iglesia. Pero esta vez fue la primera vez, como les decía, después de tantos años. Creo que después de ahorita ya tengo 44 o 43 años. Fue más de 20 años que no había entrado, no había pisado una iglesia católica. Y esta vez me tocó, o sea, por el evento, por el trabajo, digamos, pues me tocó ir a la iglesia. Pero me tocó ir también con un contexto detrás, porque si antes había como no sé si había un anticatolicismo, pero por lo menos no tenía la idea o la visión, digamos, que hoy tengo. Y eso hay un contexto también detrás, porque digo, por los debates y todo al menos lo que yo consumo mucho es YouTube. Entonces, y eso de alguna manera también me ayudó a abrirme un poco. O sea, no al ecumenismo también como tal, sino más dejar la crítica o dejar tanto el ataque a la iglesia católica. Entonces eso hay un contexto también detrás. Entonces ya con esta visión, con esta idea, es como llego a pisar, como llego a entrar a la iglesia católica. Y aquí empieza la parte interesante, digamos, del video, o la parte principal del video. Cuando hay una crítica que de hecho no recuerdo si Edgar Pacheco hizo una canción porque el padre Ravasi se burló y criticó mucho las iglesias o los locales, digamos, de los evangélicos, de que hizo esa comparación de un McDonald's, creo, y un restaurante, algo así. De hecho creo el tema es del changarrito, y como que hizo esa crítica y hay una canción. Y entonces las iglesias, digamos que más o menos son esos tipos changarros, como dice el cura Ravasi. Y cuando yo entro a esta iglesia, aquí en el Valle, al menos he ido a dos, creo. Están aquí una en Medford, y la que conocí también está en Central Point, creo que se llama el otro pueblo, la otra ciudad donde está otra iglesia, y esa fue la primera vez que yo fui también a esa iglesia. En Ashland creo hay otra también, bueno, no sé, tampoco no sé cómo estén divididas o repartidas las iglesias también, pero nunca había entrado tampoco a una iglesia aquí, por eso les decía de que esta fue la primera vez. Y cuando yo entro, una de las primeras cosas creo que me llamó la atención sí fue cómo la estructura, digamos. La iglesia donde yo iba recién se movía a otro lugar, a un local más grande y mejor, digamos. Y tiene más o menos esa estética, no a ese nivel de la iglesia católica donde fui, pero tiene más o menos un nivel mediano, digamos. Pero esa es una de las primeras cosas que yo vi que me llamaron la atención en esta iglesia. Y le repito, esta no es no creo que por eso alguien o uno se haga católico o alguien se haga católico, simplemente porque le gustó la estructura o la estética de la iglesia, sino
pienso que hay otras cosas que son más importantes. Entonces yo entro a este lugar y eso fue lo que me llamó la atención y eso fue una de las cosas que me gustó. Porque como les repito, las iglesias muchas veces, a lo mejor la mayoría de las iglesias de uno, pues sí, son locales sencillos, son locales simples, sin tanto lujo, sin tantos adornos. Aunque ahorita las mega iglesias a lo mejor superan o están a otro nivel también. Pero la mayoría de las iglesias evangélicas tienen simplemente lo necesario, simplemente con que uno se pueda congregar es suficiente, con que sea con que uno tenga el techo y uno pueda celebrar el culto, el servicio a Dios. Eso es lo importante. Y eso fue lo que me llamó la atención en esta iglesia que entré. La belleza, la arquitectura. Pero otra de las cosas que me llamó la atención también y que me gustó es el orden que hay. Una de las cosas que creo que le quita como que el sentido de paz. Cuando uno va a la iglesia, lo que uno quiere es paz, o lo que uno busca, lo que uno espera es tener esa paz, ya sea paz espiritual, tener paz en cuanto a la mente, paz mental. Ahorita con todo el ruido que hay alrededor, ya sea en la casa, con los problemas, con la economía, con cualquier cosa que uno vive cada día, lo que más quisiera o lo que más espera uno encontrar en una iglesia es esa paz. Porque de hecho esa es la invitación de Jesús. Él dijo de que vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y creo que esa es la idea que uno tiene cuando uno va a la iglesia. Pero muchas de las iglesias hay tal vez no un total desorden, pero sí hay cosas como que le quitan esa tranquilidad que uno espera encontrar en la iglesia. Y eso fue lo que me llamó la atención esta vez que entré a esta iglesia, porque al entrar, aparte de la belleza, aparte de la estética, de la estructura, uno encuentra ese silencio, o ahí hay una calma en cuanto al ruido, en cuanto al orden. De cierta manera a lo mejor hay una paz, porque repito, uno tiene ruido alrededor y siempre hay ese ruido. Por eso en la iglesia uno quisiera escuchar o tener ese momento de calma, de tranquilidad, si es posible de estar solos, para reflexionar, para meditar, para pensar a lo mejor en nuestra vida, en Dios, en el propósito de uno. Pero eso creo que eso es lo que uno espera en la iglesia. Y eso fue una de las cosas que también me llamó la atención en esta iglesia, el orden. Porque supongo yo que así es en las iglesias católicas, porque tienen ese respeto por la casa de Dios, o aún se conserva en algunos a lo mejor ese respeto. Y eso me di cuenta porque cualquier ruido que se escuche, como hay tanto silencio, hay tanta calma, cualquier ruido que se escucha uno se da cuenta, y luego los que están ahí pues van a calmar o a controlar o a ver qué está pasando. Y por ejemplo, esa vez, de hecho eso no recuerdo si eso fue en la primera o en la segunda vez que entré a esa iglesia, me dijo, no, ya estaba la misa, y no recuerdo si en esa vez sonó un celular, y digo, o sea, por toda la estructura, cómo está, se escucha cualquier cosa que haga ruido, se escucha, se expande por el espacio, por el lugar. Y no recuerdo si en esa vez sonó un celular, pero lo que sí me recuerdo es de que había una niña, eso fue una quinceañera,
y había una niña que como que empezó a molestar o a su mamá, pues era una niña, no sé, 1 o 2 años creo, y como que el padre, el sacerdote se miraba a la mamá o a la señora como diciendo a ver que calmara a la niña. O sea, obvio, él no lo decía desde el púlpito, desde allá donde él estaba, sino que simplemente como que miraba a la mamá y a ver a qué horas calmas a las niñas. Pero después una de las monjas ahí, de las madres que están, de las que sirven, ayudan ahí, fue con la mamá de la niña, agarró a la niña y se la llevó para que dejara de hacer ruido. Entonces como que hay ese orden, digamos, en ese sentido, de que, o sea, no, todos a lo que venimos a escuchar y hacer lo que venimos a hacer. Y en la otra iglesia donde fui también pasó lo mismo, pero como que el sacerdote no, o sea, si esto pasara a lo mejor en una iglesia evangélica, digamos, a lo mejor no todas, pero si pasara en una iglesia evangélica, a lo mejor el pastor desde arriba diga a ver que alguien agarre a los niños, o yo a veces cuando me tocaba predicar, yo a veces he dicho a las personas o a los hermanos de que a ver si me pueden agarrar a los niños, porque a veces distrae, o al menos a mí me distrae a veces cuando veo niños corriendo o haciendo algo, me distrae, soy muy fácil para distraerme. Y cuando estoy predicando, cuando predico, pues sí, me distrae muchas veces el ruido o que los niños anden corriendo. Entonces yo a veces lo he dicho o lo decía, de que si podían agarrar a los niños, los pastores, algunos lo han dicho, y algunos no, algunos dejan que los niños anden corriendo y se suban al altar y empiezan a tocar cualquier cosa, y algunos no le dicen nada. Pero a mí en lo personal, a mí sí me distrae un poco eso. Y les decía de que esta vez que fui a otra iglesia, donde fuimos a grabar esta quinceañera, el sacerdote, cuando él ya estaba con la misa, creo, con lo que le tocaba hacer a él, dando sus palabras, consejos o lo que sea, como que empieza, como había un grupo ahí que estaba tocando en la misa, pues los cantos que tocan ellos, como que empezó a hacer un ruido, como cuando uno sube mucho el volumen, y entonces ese ruido empezó a sonar en la iglesia mientras el sacerdote estaba hablando. Y como les digo, él no dice nada, y no sé, a lo mejor no sé si así es como ellos se manejan, pero él no dijo nada, simplemente el ruido empezó a subir y uno se da cuenta, uno sabe, o sea, creo que muchos hemos escuchado como cuando el ruido empieza como un chillido, un pitido, y va subiendo hasta que alguien controle el volumen o controle las ganancias o lo que sea en el sonido, en el audio. Pero este sacerdote tampoco no decía nada, simplemente se quedó callado o mirando a ver quién arreglaba o quién hacía algo para controlar ese ruido. Simplemente mirando y esperando, viendo a los que estaban tocando o a ver quién acomodaba el audio. Hasta que alguien controló el sonido. Pero entonces como que hay ese orden, por lo menos hay ese orden o ese respeto dentro de la iglesia. Algo que uno creo que debería de aprender. De hecho, eso lo dije en una ocasión que me tocó predicar pues en la iglesia, pues comenté un poco eso, de que nos falta también o hay cosas que tenemos que aprender, ya sea de la iglesia católica o de cualquier otra iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice de que hay que retener lo bueno y desechar lo malo, y el orden, el respeto, eso es algo que uno tiene que aprender. Y esas son una de las cosas que a mí me llamaron la atención, el orden. Cuando esta vez me lo dijo una monja, pero cuando yo empecé a ayudarle a este amigo, de hecho él me dijo cómo tenía que
que manejarme dentro de la iglesia, qué era lo que podía hacer, qué era lo que no podía hacer. Entonces él me dijo más o menos para no irrespetar, digamos, la casa de Dios o la iglesia, el templo. Esta vez que fui a otra iglesia, una monja, no sé si ella conozca a todos los que van ahí, no sé si sepa quiénes son los que van a esa iglesia, pero una monja se me acercó cuando llegamos y ya pues estábamos alistando todo para empezar con las fotos y los videos. Pero una monja se me acercó, no era una monja, creo que era la encargada de ahí, creo, la que se encargaba de mantener el orden, creo, pero no era una monja. Pero ella me dijo, cuando me vio, cuando llegué, me preguntó, ¿es la primera vez que vienes aquí? Me dijo, le digo, pues sí, es la primera vez. Me dijo, entonces, ok, puedes tomar fotos abajo del altar, no te puedes subir en el altar, solamente lo puedes hacer por debajo, y me empezó a decir qué era lo que podía y no podía hacer. Entonces, como que para mantener ese orden. Y algo que me llamó la atención también, porque digo, no sé cómo se maneja en la misa, no sé en sí cómo se hace, cómo es, o si todas las misas son iguales, no sé. Al menos en el mensaje, en la iglesia, una de las iglesias donde he ido, como que siempre se repite lo mismo. Dentro de lo que es la misa se lee el pasaje de Jeremías, y eso es lo que leen los sacerdotes a la quinceañera. Pero digo, no sé cómo lo hagan los otros sacerdotes o en otras iglesias, pero en esta me llamó un poco la atención, porque esta señora, la que me dijo que no me podía subir al altar, sino que simplemente tenía que estar abajo, y no recuerdo qué más me estuvo diciendo, pero ella era la que cuando el sacerdote leía algo, o hacía algo, lo que sea, ella desde como estaba sentada a un lado, y ella le decía pues ahí a la gente, levántense, por ejemplo, decía, levántense de pie todos, o les decía, siéntense, o luego les decía, arrodíllense, o de rodillas, y como que la señora era la que los iba dirigiendo, les iba diciendo qué hacer. O cuando tenían que decir un amén, o tenían que decir esto, ella era la que como que les iba diciendo qué era lo que tenían que hacer. Y como que eso me llamó la atención también. Digo, no es una crítica ni nada a la iglesia católica, a los católicos, simplemente es algo que a mí me llamó la atención, y algunas cosas que sí me gustaron, y son cosas que uno tiene que aprender como evangélico, o dentro de las iglesias evangélicas, y tratando de mantener ese orden. Y esta señora luego a veces, ya cuando a la hora de las fotos, pues a veces también estaba ahí al pendiente qué era lo que se necesitaba, o que alguien la señora también me dijo, porque siempre que las quinceañeras van a misa, o hacen este servicio, como que siempre van y le ponen una flor, o una ofrenda de flor, o un ramo de rosas a la Virgen de Guadalupe. Y fue lo que ella me dijo, no te puedes subir en el altar, y luego la quinceañera va a ir de este lado, para que si quieren tomar fotos, pues ella va a ir de este lado a dejarle la ofrenda de flores. En una ocasión, en una de las quinceañeras, no recuerdo si esas rosas o esos ramos se los dejan ahí a la Virgen, o se los pueden llevar, no recuerdo. Creo que se los tienen que dejar ahí, por eso es la ofrenda. Pero tocó que una quinceañera fue y dejó la ofrenda de rosas o de flores. Bueno, y se regresó y siguió, y el servicio siguió. Pero ya cuando se va, o cuando ya es hora de salir, ya que ya se termina, como la quinceañera va y recoge otra vez el ramo de rosas y se lo lleva. No recuerdo no sé si lo tienen que dejar ahí o se lo pueden llevar, no sé.
pero al menos como que es algo que se me hizo curioso también, de que solamente le fue a dejar como para hacer esa ofrenda en el servicio, pero ya saliendo, ya terminando, como que voy a recogerlo. Es algo simplemente que me llamó la atención. Entonces como que son esas cosas que a mí me llamaron la atención y que de cierta manera me gustaron, y creo que es algo que uno sí tiene que aprender, necesita aprender algo. Y les repito una vez más, esto no es ni una crítica al catolicismo, a los católicos, y tampoco creo que por eso uno se tenga que hacer católico, pero al menos son cosas que a mí me llamaron la atención, porque como decía, ya tenía muchos años que no entraba a una iglesia católica, no sabía qué era lo que se hacía ahí, no entendía nada, no tenía recuerdos de una actividad muy claros, o recuerdos claros, o algo presente de la iglesia católica. Pero esta vez me tocó vivir, y digo, a lo mejor cuente otras historias, o a lo mejor con Robert Magic Music, a lo mejor hagamos algo también, pues acerca de lo que ha pasado, porque me ha tocado ver, con él me ha tocado ver algunas cosas también que digo, no sé, a lo mejor les cuente, o a lo mejor él las cuente, o a ver qué hacemos. Pero esto era algo que quería compartirles, quería compartirles esto, que me llamó la atención, pero una vez más, no por esto quiere decir que me guste la iglesia católica, o que voy a regresar a la iglesia católica, o que me hago católico. No, simplemente son experiencias que he ido viviendo, que me han estado pasando por el trabajo que tengo, y que en cierta manera digo, hay algunas cosas que me gustan, hay algunas cosas que voy viendo, cosas que voy aprendiendo en general, ya sea cómo se maneja, o cómo son las misas, digamos, de la iglesia católica, y dentro de lo que es fotografía, videos, pues eso me ayuda un poco más también para aprender. Y era algo simplemente que quería compartirles. Si les gusta este tipo de historias, de anécdotas, de vivencias, pues a lo mejor haga otros, porque me han pasado algunas cosas, he vivido algunas cosas con este tipo de trabajos. Bueno, pues espero que este video les haya gustado, les haya servido, y pues nos vemos en el próximo.